En esta lección entonces vamos a comenzar dando una definición de este primer tipo de dato importante en álgebra lineal, que son los vectores. Entonces, además de ver la definición de lo que es un vector, veremos la notación matemática y geométrica que vamos a utilizar de aquí en adelante, la forma como vamos a referirnos a un vector de forma escrita, y además de eso entonces vamos a hablar de un concepto importante que es la dimensionalidad o el número de dimensiones de un vector. Entonces comencemos dando una definición. Hay diferentes definiciones dependiendo del contexto donde se utilice este concepto de vectores, pero en este caso de ciencia de datos y machine learning me parece una buena definición esta, que es tomada del libro No Bullshit Guide to Linear Algebra, y que dice que un vector es una colección de números ordinarios conocidos como escalares. Entonces es una definición muy sencilla, pero vamos a entenderla inicialmente con un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos un set de datos con diferentes números de usuarios o de clientes, por ejemplo, de una entidad bancaria. Y entonces para cada cliente tenemos una serie de características que ha recolectado el banco. Entonces está, por ejemplo, la edad, está, por ejemplo, el nivel de ingreso, está, por ejemplo, el nivel de deuda y está, por ejemplo, el nivel de inversión. Digamos que esas son las 4 características o los 4 datos que se recolectan de cada uno de los usuarios. Entonces tenemos esos datos recolectados para cada uno de los usuarios y esa información por cada usuario entonces la podemos almacenar en un vector. Entonces en un vector lo que tendríamos sería un conjunto de elementos. En este caso particular entonces tendríamos un total de 4 elementos donde cada uno de ellos corresponde a una de esas características. Entonces tenemos la edad, tenemos el nivel de ingreso, tenemos el nivel de deuda y tenemos el nivel de inversión. Entonces esto precisamente es un vector, es un conjunto, una colección de números ordinarios. Cuando decimos números ordinarios nos referimos a cada una de estas cantidades. Y la denominación usada en matemáticas es escalares. Entonces cuando colocamos un conjunto de números escalares de manera organizada en una colección, lo que tenemos es un vector. Y entonces hablemos ahora de la notación matemática y geométrica, porque dependiendo del contexto en ocasiones nos sirve esta notación matemática y en otras la notación geométrica. Entonces miremos la notación matemática. Y entonces en la notación matemática siempre que hagamos referencia a un vector lo vamos a escribir con letra minúscula su nombre y generalmente una barra en la parte de arriba. Con esto vamos a denotar lo que es un vector. Y entonces ese vector o los elementos del vector los colocamos entre llaves cuadradas y ese vector entonces va a tener una cierta cantidad de elementos. En este caso, por ejemplo, usando esta notación, podemos decir que esto es un vector fila que va a tener entonces una fila y cuántas columnas, el número de elementos que contenga ese vector. Entonces es un vector de 1 por 3 o también un vector fila. O podemos también representarlo, esa es otra forma equivalente, podríamos tenerlo representado como un vector columna. Entonces tiene los mismos elementos, pero están ubicados en una orientación vertical. Acá tendríamos 1, 2 y 3 filas, el mismo número de elementos, y una columna, y por tanto lo vamos a llamar un vector columna. Y podemos tener entonces una notación geométrica de un vector, es decir, si gráficamente representamos ese vector, entonces podríamos decir que acá este vector tiene 3 variables o 3 elementos y entonces cada uno de esos elementos puede corresponder a una coordenada en un espacio de 3 dimensiones porque tenemos 3 elementos. Y entonces el primer elemento, vamos a llamarlo la característica 1, el segundo elemento la característica 2 y el tercer elemento la característica 3. Y entonces podemos dibujar ese vector en 3 dimensiones. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, para la primera característica un valor de 53, supongamos que está acá. Para la segunda un valor de 27, supongamos que es este. Y para la tercera un valor igual a 2. Entonces tendríamos acá el punto que me indica estas 3 coordenadas y entonces el vector generalmente se dibuja como una flecha y con el nombre correspondiente. Esa es la manera de representarlo geométricamente. En 2 dimensiones sería algo equivalente, pero en más de 3 dimensiones pues ya no podemos hacer una representación geométrica porque nuestro cerebro no ha evolucionado para entender o representar gráficamente variables en 4 o más dimensiones. Entonces esa sería la notación matemática y geométrica.
Y un elemento importante entonces es hablar de la dimensionalidad de un vector o el número de dimensiones que tiene un vector. Entonces esa dimensionalidad o el número de dimensiones es simplemente igual al número de elementos que tenga el vector. Entonces si tenemos un vector, por ejemplo, donde tenemos la característica edad y tenemos, por ejemplo, la característica nivel de ingreso, dos características, entonces decimos que la dimensionalidad de ese vector es igual a 2. Pero si tenemos entonces, por ejemplo, además de la edad y del nivel de ingreso, tenemos, por ejemplo, el nivel de egreso o de gastos o de deuda, tendremos tres características, un vector con tres elementos y por tanto la dimensionalidad será igual a 3. O por ejemplo, si tenemos en un video anterior que hablamos de los sistemas de reconocimiento facial, entonces teníamos una imagen, ingresaba esa imagen a un modelo y ese modelo obtenía lo que se conocía como un embedding, es decir, un vector, y que por ejemplo tiene 512 elementos. Entonces acá en este caso tendríamos un vector con una dimensionalidad igual a 512. Entonces ese es el concepto de dimensionalidad. Y ya teniendo claro entonces el concepto de los vectores, la notación que vamos a usar de aquí en adelante y el concepto de dimensionalidad, en la próxima lección entonces vamos a comenzar a ver algunas de las operaciones básicas que se pueden realizar entre vectores y escalares.